Buen día, en esta ocasión mis compañeras Jessica Luna, Karina Ceballos y un servidor Iván Márquez venimos a exponer el tema del programa de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación y las fracciones arancelarias sensibles. La presente se va a desarrollar en base a los siguientes puntos. Introducción, antecedentes fiscales, programa IMEX, objetivo general, marco teórico, análisis de resultados, conclusiones y las respectivas recomendaciones. Como introducción tenemos que en cuanto al campo de competitividad internacional, este estudio obedece o va a obedecer a la teoría de la producción compartida de Drucker. La conjetura de esta nos explica que los incrementos en la producción aumentan la demanda de trabajo calificado en los países en desarrollo, forzando a mejorar las capacidades del territorio o mercado receptor, siendo entonces el principal lineamiento rector de este tipo de programas. A su vez, Drucker encontró que las nuevas tecnologías que acompañan a la sociedad de la información están transformando de manera radical las economías, los mercados y la estructura de la industria, los productos, los servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales. Todo esto llegó y se desarrolló en los albores del modelo de empresa multinacional y transnacional. El sector público, en cuanto a materia económica, trabaja en avances de condiciones que promuevan el desarrollo del país. Entre los mecanismos que el gobierno mexicano ha diseñado se encuentra este programa. Está a cargo de la Secretaría de Economía y es creado para apoyar a las empresas en la adquisición de materia prima, insumos, tecnología y conocimientos que contribuyen al desarrollo de la actividad productiva. De este modo hablamos que en un contexto de liberación comercial en el campo internacional se va creando una tendencia a la colocación de los procesos productivos, propiciando de este modo el comercio interindustrial. En ese sentido se espera que las empresas transnacionales concentren las actividades que generan mayor valor agregado, intensivos en capital y con uso del factor trabajo altamente calificado. Con el devenir de los tiempos, la industria maquiladora es la parte medular del desarrollo de las economías mundiales. Esto por las características que trae consigo, como lo son su alto dinamismo, su evolución productiva, el nivel organizacional que atrae, la innovación que representa y lleva consigo una macrovisión. La metodología aplicada para el presente trabajo investigativo se desarrolló de la siguiente manera. De forma cualitativa, dado que dentro de la realidad social y el proceso acelerado de globalización se brindan los lineamientos y herramientas necesarios derivados de la legislación aplicable vigente en materia de comercio exterior para el correcto manejo y apego dentro del programa INDEX. Descriptiva, porque el proceso de comercialización internacional identifica simple y sencillamente ciertas mercancías consideradas sensibles, de corte transversal, por el hecho que los avances hasta el 2020, la Secretaría de Economía ha determinado aquellos productos sensibles que al cabo del tiempo han sido sujetos a ser desviados a otras finalidades distintas a las otorgadas bajo el programa de importación temporal y documental, dado que se procuró obtener, seleccionar, compilar, organizar y analizar información de fuentes documentales y registros a partir de 1964 al 2020. Para el planteamiento del problema se identificó que en la operación de este programa se distinguen productos sensibles, mismos que incluyen mercancías como el azúcar, acero, llantas y textiles. Aplican para aquellas empresas que no cuenten con certificaciones en el impuesto al valor agregado o en el impuesto especial sobre producción y servicios. Dichas mercancías van a ser controladas con requisitos específicos para su importación debido a que pueden ser susceptibles a ser utilizadas para fines distintos a los acordados dentro del mismo programa. Para este caso, nuestra pregunta de investigación se desarrolla a cómo se direccionan los factores involucrados que determinan el manejo de insumos o mercancías considerados como fracciones arancelarias sensibles en apego a las disposiciones del programa IMEX. En la justificación de la investigación se encontró que las potencias tendrán la tendencia a capacitarse para producir bienes y servicios, los cuales tendrán menores costos de elaboración y así el comercio internacional se dará como consecuencia de la especialización y división del trabajo cuyo resultado enfoca el factor económico a los usos mayormente productivos en cada nación involucrada en las materias comerciales afines. La importancia de la CIMEX se refleja en el hecho de que en menos de 3 décadas el programa fue transformado de transitorio a un programa que se convertiría en la base de desarrollo industrial regional. Es el caso más exitoso del modelo de industrialización exportador en México, constituyéndose en uno de los programas altamente competitivos a nivel internacional.
Hablando de antecedentes fiscales, en 1964 surge la industria maquiladora en México. Esto tras el cese del programa Bracero, mismo que contaba con casi 4.6 millones de colaboradores. Es de mencionar que en 1965 se estableció la primera maquiladora en Nuevo Laredo. En 1966 el gobierno federal emitió sus primeras reglas para permitir la importación temporal de insumos y maquinaria únicamente en la zona fronteriza. Estas maquilas tenían beneficios fiscales tales como la disminución de impuestos. A inicio de la década de los 70 se agregó al código aduanero las primeras reglas que regulaban la actividad maquiladora. En 1972 se amplió el programa para todo territorio nacional y no únicamente en la zona fronteriza. Esto permitió también la creación de nuevas empresas, principalmente con capital extranjero. Para la década de 1980, esta industria se caracterizó por la recepción de pequeños segmentos de procesos productivos, principalmente de autopartes y de prendas de vestir, generando alrededor de 760.000 empleos durante casi 10 años. Para 1983 se emitió el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación. Esto le concedió a estas empresas el estatus de sociedades mercantiles, estableciéndose principalmente como sociedades anónimas de capital variable, y se les permitió vender hasta un 20% de su producción en territorio nacional. Para la década de los 90 fue tal la expansión de los empleos en el norte de México que se vio reflejado en el PIB con una aportación del 82%, generando alrededor de 302 millones de dólares anuales. En esta época surgieron nuevos programas gubernamentales para promover la importación temporal para la exportación, tales como el programa PITEX. Podemos observar dos gráficas que contienen el promedio anual de crecimiento de empresas registradas oficialmente como maquiladoras entre el año de 1975 y los 2000. Como punto número 3 tenemos al decreto IMEX. Este nos ayudó a fortalecer la competitividad en el sector exportador mexicano a nivel global. Esto fue gracias a la firma con el TELCA en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La historia y la finalidad de este decreto, bueno, pues este surge en noviembre del 2006 y tiene la finalidad de poder importar de manera temporal bienes y materias primas a territorio nacional para que éstas puedan ser aquí manufacturadas, elaboradas, transformadas y una vez terminada ese proceso aquí en el territorio, poderlas regresar a su país de origen sin haber pagado el impuesto al valor agregado. Algunos de los requisitos que nos pide el decreto para poder gozar de sus beneficios, pues es que tengamos unas ventas anuales mayores a $500,000 o en el caso, cuando menos, por el 10% de la facturación total. También nos pide el reporte anual electrónico donde reflejemos el total de nuestras ventas y de las exportaciones del ejercicio fiscal inmediato anterior. Como punto número 4 tenemos nuestro objetivo general y este es definir la información que le vaya a ser útil a todo beneficiario e interesado en el manejo de las mercancías sensibles que el programa IMEX nos declara. Como punto número 5 tenemos nuestro marco teórico y aquí es donde plasmamos nuestras 4 teorías. La primera es la teoría de las ventajas comparativas por el autor David Ricardo. La teoría de la internacionalización por el autor Adam Smith, la teoría de la producción compartida por el autor Drucker y la teoría del por qué, el cómo y el dónde de la internacionalización de las empresas por el autor Renaud José. Nosotros consultamos algunas leyes, por mencionarles el IVA, el ISR, el IEPS, la LIGE y la ley aduanera. A decretos fueron el PITEX e IMEX, también las reglas generales de comercio exterior, a artículos documentales, revistas de fuentes como Ese Cielo, UNAM y Bancomex, todos publicados en línea. Adicional a esto, también consultamos algunos portales de información al público de las fuentes Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobernación. Dentro de nuestro marco teórico, les comenté hace un momento que nosotros consultamos algunos artículos y documentales. Esto lo pudimos obtener de 13 fuentes distintas. Aquí les vamos a mencionar 4 temas, los cuales nos parecieron muy enriquecedores a lo largo de nuestro proyecto, y estos son la evolución de las maquiladoras en México, la política industrial y aprendizaje tecnológico, por los autores Óscar Contreras y Felipe Munguía, el proceso de internacionalización de empresas de Vicente Aranda y Alonso Montoya, las maquiladoras y organización industrial en la frontera norte de México, de Mungaray Alejandro, y los orígenes de la industria maquiladora en México, por Lawrence Douglas y Taylor Hansen. La información que se detalla en el presente trabajo investigativo documental dirige el punto de atención que deben de tomar las personas interesadas y beneficiarios
que necesitan conocer y actualizarse sobre los lineamientos en el manejo de las mercancías del programa IMEX. A través de esta recolección de datos podemos ver cómo el contexto de la internalización puede constituirse en una cadena de valor poniendo en manifiesto las tareas preponderantes y a su vez expone el patrón del que constan las actividades que están conectadas entre sí y que se direcciona en un modelo de abastecimiento entre los países. La zona geográfica de estos determina diversos factores, como lo son las regulaciones gubernamentales, la cercanía de los mercados, las políticas fiscales, las regulaciones arancelarias de insumos y las reglas de contenido local y las tendencias de las empresas, que desencadenan sus tareas proyectando valor y margen de sus procesos productivos. Es de mencionar que para el correcto control y aumento de escala industrial de las IMEX es importante contar con 4 aspectos importantes. 1 es el proceso de transformación, 2 el producto final, 3 el diseño y mercadeo y 4 los cambios intersectoriales. Dentro de las conclusiones encontramos que México se encuentra en un proceso de interdependencia con el resto del mundo, para así satisfacer los requerimientos comerciales y de servicios. Resulta indispensable esta interacción importando productos y servicios y exportando el producto terminal. A través de este ciclo comercial se contribuye al posicionamiento del territorio nacional ante la demanda del mercado internacional. Dentro del contexto nacional, se toma en cuenta que los requerimientos de eficiencia representan elementos con una creciente consideración dentro de las cadenas globales, por lo que el desarrollo de estrategias de alineación resulta sustancial. De esta manera se busca eludir la pérdida de competitividad en las organizaciones industriales como la CIMEX, que mantiene un gran aporte a la economía nacional. La principal recomendación estriba en una colocación de la inversión extranjera directa mediante la universalización del capital de la producción y una hablable reestructuración industrial. La empresa maquiladora de exportación es propensa en territorio nacional por la capacidad tecnológica para asimilar, usar, adaptar, cambiar y en un punto desarrollar las ya existentes ante la oferta y demanda de los productos que se dan respuesta al ambiente de competencia internacional. Cabe destacar que el punto esencial es el constante estudio de las disposiciones en materia en las que se ubican clasificadas las fracciones arancelarias en el anexo 2 del decreto IMEX. De ello, las morales ya adecuadas tendrán conocimiento del manejo y reglamentación que se requiere en su objeto en específico. Por su atención, muchas gracias.